Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren en forma adecuada. Bueno, en el día de hoy vamos a ver algunas características, unos aspectos de la novela. Vamos a trabajar el tema de la novela esta semana, ¿listo? Habíamos venido trabajando algunos medios de comunicación y esta vez vamos a enfocarnos en los aspectos de la novela. Entonces recordemos que la novela es uno de los géneros literarios más tardíos como tal que existen, con algunos procedentes de la edad antigua, ¿sí? Que no logró implementarse en forma adecuada, pero sin embargo pues alcanzó un pleno desarrollo y una comercialización gracias a la aparición de la imprenta como tal. Entonces vamos a ver algunos aspectos característicos de la novela, iniciando, bueno, para que tengamos algunos conceptos claros. Entonces, en un primer aspecto, pues crea su propio mundo narrativo. Eso quiere decir que la realidad de las novelas es imaginada, aunque puede ser aparentemente creíble, pero puede basarse en algunos aspectos de la ciencia ficción como tal. ¿Listos? Por otra parte, pues toda novela tiene una ficción, ¿sí? Eso quiere decir que el novelista como tal crea historias basándose o inventándose en aspectos de fantasía o transformando la realidad de una manera individual, social o cultural. Toda novela también se opone como tal a la historia, a los sucesos narrados en una novela no son reales, no han sido comprobados, no son verídicos como tal, lo cual quiere decir que no son hechos históricos para que lo tengamos presente como tal. Tiene una fuente de carga como las connotaciones, los detalles, tiene mucha importancia en el género novelesco como tal. Las palabras tienen tanto significado en las mismas como en relación a la interpretación de los mismos lectores que pueden hacer de ellas como tal. ¿Listos? También describe varias historias simultáneas. La novela constituye o construye una serie de mundos en los cuales no suceden de forma aislada eh, los sucesos, sino que en las historias se transcurren de una forma paralela o se interrelacionan entre sí. También tienen una serie de múltiples personajes, a diferencia por ejemplo del cuento. Entonces la novela puede manejar varios personajes protagonistas y antagonistas. Los personajes pues se describen físicamente y psicológicamente. Normalmente el autor pues desgrana con detalles cada una de las características de sus personajes para resaltar sus ideas, para dar mayor credibilidad como tal a la historia que se está contando. También combina la descripción con el diálogo. La narración de los acontecimientos pues comparte la relevancia con los diálogos que entablan cada uno de los personajes durante el determinado momento de la narración como tal. Listos. Esos eran como algunos aspectos importantes para que los tuviéramos en cuenta. Listo, entonces vamos a continuar con una pequeña definición. Vamos a iniciar con la definición de la novela como tal, ¿sí? Entonces recordemos que dentro de la narración existen dos grandes géneros, que una es el cuento y la otra es la novela, ¿sí? El cuento pues relata hechos de corta extensión y la novela relata hechos con una extensión bastante larga o extensa como tal. Entonces vamos a ver las características principales de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces para entender el concepto de una novela es mejor comprender cada uno de los elementos que vamos a relacionar en este momento. Entonces el relato pues sucede
de los personajes enmarcados en una época y en un ambiente determinados. Está considerada como uno de los géneros más tardíos, lo que estábamos hablando hace un momento, y se estableció más adelante de la Edad Media con la aparición de la imprenta como tal. ¿Listos? Entonces vamos a recordar las características de la novela. Entonces las novelas son un fruto de la imaginación del autor, pudiendo contener algún detalle o un contexto real, pero también puede ser totalmente de ficción. En una historia donde por mucha ficción que haya, pues se requiere de un punto de realidad, un centro de realidad, con el que sea más fácil verse identificado. De esta forma pues vamos a encontrar con un contexto que suele ser un poco más complejo, más amplio y mucho más desarrollado a comparación de un cuento. Entonces también se incluyen pues algunas diferencias entre tiempo de acción y una gran variedad de personajes. ¿Listos? Entonces una novela bien escrita cuenta con unos personajes que tienen vida propia, que no solamente se describen físicamente, sino que también pueden llegar a imaginar el personaje psicológicamente, pudiendo sorprender algunas hazañas y o comprender como tal sus pesares en el momento en el momento fundamental, ya que sea cuidado que se le da al personaje, pues permitirá o no en la historia de la novela que ofrezca mayor credibilidad al lector como tal. En una novela pues será aquella que resulte amena, ¿sí? Que enganche con el lector, ¿sí? Que se transmita la pasión por la lectura. No requiere de un lenguaje técnico ni comprensible, sino que a pesar de su sencillez pues sea de tipo elegante, sea un entorno elegante, un vocabulario adecuado y lo suficientemente descriptivo para que envuelva al lector con el contexto y con los personajes. ¿Listos? Entonces vamos a ver algunas partes que componen una novela como tal. ¿Listos? Entonces debe tener un tema, debe enfocarse en un tema determinado, que se entienda como tal. El tema o el contenido de la historia del autor debe ser creado y plasmado a lo largo de todo el libro. Es decir, que el tema es el centro de la novela y alrededor de ellas pues van a girar una serie de elementos y partes de la misma. La misma elección de un tema pues puede llegar a ser muy complejo a diferencia de algo espontáneo que incluye alguna inspiración de encontrar algo específico, un tema, ¿sí? Entonces el primer paso para poder desarrollar algo son estas características como tal. Dentro del diálogo, de la narración, pues entonces el diálogo puede ser más que todo como un tipo de conversación que tiene a cabo los personajes que aparecen en la obra. Un buen diálogo puede hacerse que resulte más amena y atractiva para el lector, a través del cual pues va a conseguir o va a conocer más características físicas de los personajes sin tener que incluir largos párrafos de descripciones, sino que se va a adelantar y va a interpretar descripciones específicas para el lector como tal. Dentro de la narración de la novela, entonces un elemento fundamental de la novela pues ayuda a contextualizar absolutamente todo, es decir que es la explicación, va ofreciendo al lector pues que cada uno pueda irse adentrando dentro de la novela o del mundo que se ha creado en ese momento, en el momento de la lectura, y que pueda ponerse en una situación en donde el lector pueda irse imaginando o formando parte de la historia. ¿Listos? La ambientación se entiende como los detalles, las descripciones físicas que puede ofrecer el autor a través de sus descripciones y comentarios. Lo que facilita es que cada uno puede imaginarse con lujo de detalles
poniendo también su imaginación en marcha como lo estábamos indicando ahorita. La novela pues tiene una serie de elementos. Uno de ellos, inicial, es la acción. Entonces se entiende que la acción dentro de la novela pues es la serie de los sucesos que se desarrollan dentro del relato como tal. La acción suele construirse mediante la narración de un conflicto que se plantea y alcanza su punto crítico. Finalmente se resuelve a lo largo de un relato, ¿sí? La manera de conseguir una novela adecuada es cuidar pues el ritmo, la velocidad, la cadencia con la que suceden cada uno de los hechos, y lo más importante es la coherencia, ¿sí? Se tiene que manejar una coherencia adecuada con cada uno de los elementos de la acción, evitando contradicciones en el drama como tal. La novela también es una estructura narrativa que se basa en un planteamiento, en un nudo y en un desenlace como tal. En el planteamiento de la historia pues no se presentan los personajes, la situación pues se empieza o se inicia en poco a la historia y al conflicto como tal. En el nudo pues es la parte central más extensa como tal, en la que se lleva a cabo pues la acción que se planea en la primera parte, es decir, en el inicio de que se plantea la situación como tal, y el nudo pues se pasa a la acción en vista de resolver el drama que se plantea como tal. ¿Listos? Y dependiendo de la acción en el que se desarrolle, pues la novela la podemos encontrar de diversos géneros, desde la novela caballesca como tal, a la novela de la ficción romántica, a la de terror, a la del espionaje, ¿sí? Eh, el tiempo en el que se desarrolla pues es la acción que estamos narrando. Es importante también tener en cuenta, debido a que marca el desarrollo de la novela, ya sea porque se trata de un tiempo lineal o a través de algunos sucesos que se desarrollan en un mismo tiempo o en una misma época. Entonces se pueden explicar cómo la historia, con algunos saltos del tiempo, desarrollando acciones en el pasado, en el presente y en el futuro. Los caracteres o los personajes pues son los que participan en los sucesos narrados. Suelen haberse caracterizado o obtener una caracterización de los personajes, refiriéndose a la capacidad del escritor de la realización adecuada en cuanto a la descripción física y emocional de cada uno de estos durante la narración. Una buena caracterización pues es capaz de adoptar la vida propia de los personajes de una novela. Es el punto fundamental a cuidar y adoptar el realismo y la empatía con el lector en la novela como tal. Los personajes pues son uno de los pilares más importantes, más centrales, sobre los cuales se construye una novela. Son los que vienen e incluso en ocasiones son los que narran los hechos que suceden en la novela, es decir, que son el hilo del conductor en la historia como tal. Los personajes pueden sufrir alguna evolución a lo largo de la historia, de la novela, es decir, que toda acción o todo argumento pues va a provocar en ellos algún tipo de cambio o de evolución. Podemos encontrar diferentes tipos de personajes según la importancia de la historia por parte de los personajes principales, que son los que sustentan el drama de la novela, y otros serían los personajes secundarios, que son aquellos que tienen un poco menos de importancia, pero dentro de la forma contribuyen a que la historia pues avance. En ocasiones los secundarios pueden llegar a tener gran importancia en la historia, mientras que otros hay veces simplemente pues van desapareciendo con el paso de la narración como tal que se esté haciendo, se esté presentando. En el marco escénico, pues el marco escénico se refiere al ambiente físico y temporal en el cual se desarrolla la acción. En este apartado pues cobran especial importancia
un lenguaje descriptivo que es capaz de transportar la mente del lector al escenario de la novela, sin importar lo ajeno, lo disparatado o lo extraño que pueda resultar. Y una conjugación adecuada entre estos tres elementos, que son la garantía de una buena realización, una técnica literaria, aunque para alcanzar el grado de una obra de arte o se requiere algún de toda clasificación. Entonces se generan estos aspectos como tal. Dentro de los géneros y características de la novela, pues podemos clasificar muchos tipos. Cerca de estos, pues vamos a ver como los más llamativos, ¿sí? Entonces podemos encontrar la novela de aventuras, que podemos considerarla como un tipología de novela más antigua, ya que son las novelas griegas, narraban las aventuras como tal. Las novelas de romance, para muchas personas es el favorito por el público, ¿sí? Debido a que en ellas pues se ven o se visualizan muchas historias. Habla fundamentalmente pues del amor, narra historias de sus personajes relacionados principalmente con sus sentimientos. La novela fantástica pues se crean algunos personajes fantásticos o imaginarios que viven ciertas dificultades. Algunos de los personajes pues son creados por el propio autor, mientras que en otras veces se recurre a personajes fantásticos ya existentes. La novela costumbrista como tal pues refiere a unos ambientes concretos de la geografía. Puede recoger algunos personajes, algunos costumbres típicos de una región determinada. En la actualidad pues este tipo de género literario pues apenas se trabaja, pero pues es muy popular durante el siglo XIX como tal. La novela histórica pues se centra su periodo en los acontecimientos y concretos hechos como tal, aunque su narración puede ser tratada por distintos enfoques. En cuanto a esto pues puede incluir temas relacionados con el romance, costumbres, mezclas de otros géneros, entre otros. La novela de ciencia ficción como tal pues tuvo una gran importancia en el siglo XX, debido a que también pues en la actualidad se tiene mucho más éxito con este tipo de novelas. Es un género literario muy útil para la divulgación de temas científicos con ayuda de personajes dados de la época. La novela policíaca como tal también trata historias de policías, como su nombre lo indica, salida de la imaginación del autor. Suele confundirse con el suspenso, aunque no son la misma, ¿sí? La trama se centra un poco más que todo en resolver algún tipo de crimen como tal, y la novela de suspenso pues trata es similar a la policíaca, ¿sí? Y se le añade un ingrediente muy atractivo para el lector, que puede ser algún asunto, alguna investigación, ¿sí? Algún tema o algún género también de forma escrita como tal. ¿Listos? Encontramos otros tipos de novelas como de terror, del oeste, novela social, entre otros, ¿sí? Dentro de estos tipos de energía pues entonces también podemos encontrar algunas caracterizaciones que las vamos a ver. Listo muchachos, entonces continuamos. Entonces vamos a ver como algunos elementos muy importantes ya para finalizar. Entonces recordemos que las novelas son escritas en prosa y son más extensas que el cuento, como lo habíamos relacionado hace un momento. La novela es un texto literario. Recordemos que utiliza la ciencia ficción como tal. Se caracteriza por ser larga y compleja, ¿sí? Entonces algunos elementos de la novela pues ocurrieron desde hace mucho tiempo. Entonces los orígenes como tal de la novela fueron
aspectos y características que empezaron a desarrollarse aproximadamente, fijada y dependiendo de las interpretaciones de los investigadores. Algunos creen que se situó específicamente entre la Edad Antigua, otros en Roma, en Grecia clásica y otros en Japón en el siglo XI como tal, ¿sí? Pero su implementación pues bien definida como tal fue durante la Edad Media como tal. ¿Listos? Entonces recordemos que es una escritura en prosa. Sus características principales pues consisten en una escritura como tal en prosa, es decir, que no está escrita con un formato poético como tal, y implica que crece a un ritmo métrico de acuerdo a las narraciones como tal. Entonces presenta una extensión, una innovación, ¿sí? El desarrollo y el trama como tal, pues entonces se va a ir desarrollando. Puede encontrarse con algunas extensiones que permite desarrollar el trama como tal en forma adecuada. En todo caso, pues la calidad de la novela como tal depende de la complejidad del trama. En la realidad depende de la capacidad que tiene el autor para darle a cada hecho o a cada personaje la profundidad necesaria dentro del desarrollo de la misma. Desarrollo como tal de los personajes, las prácticas de publicación, entre otros. Entonces cada una de esas son algunas características demasiado importantes para la novela. Entonces vamos a revisar otros enlaces que nos van a ayudar a verificar el tema como tal. ¿Listo, muchachos? Entonces muchísimas gracias, espero que les haya ayudado a despejar dudas, inquietudes que tengamos sobre este tema. Bueno.